Imagina que un secreto ha permanecido oculto durante décadas. Un mensaje dado por la mismísima Virgen María en Fátima, que no solo advertía al mundo sobre guerras y catástrofes, sino que también tenía una profecía inquietante sobre una de las naciones más poderosas del planeta, Estados Unidos. ¿Qué fue lo que la Virgen reveló realmente? ¿Por qué este mensaje sigue siendo un enigma, incluso para muchos creyentes? Y lo más impactante, ¿se está cumpliendo en nuestros días? Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el futuro. Cuando la Virgen María pronunció aquellas inquietantes palabras en Fátima, muchas naciones serán aniquiladas. La interpretación inmediata llevó a pensar en la Unión Soviética, el comunismo y el peligro nuclear que amenazaba al mundo en el siglo XX. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos han comenzado a preguntarse si esta advertencia también se refería a otras potencias mundiales, y entre ellas, Estados Unidos. En un mundo donde la hegemonía de las naciones cambia constantemente y donde la moralidad parece desvanecerse, podría estar en la lista de las naciones en peligro de desaparición. Para entender esta posibilidad, es necesario observar la historia y el papel de en el escenario mundial. Durante décadas, Estados Unidos ha sido considerado un bastión del cristianismo, una nación fundada sobre principios religiosos que, a pesar de sus imperfecciones, se presentó como defensora de la fe y la libertad. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese papel se ha ido desdibujando, dando paso a una sociedad que, en muchos sentidos, ha comenzado a alejarse de Dios. La Virgen de Fátima insistió en que la apostasía sería un signo claro del castigo divino y los signos de decadencia moral y espiritual en hoy en día son innegables. Al observar el mensaje de Fátima desde una perspectiva moderna, los estudiosos de las profecías han notado que la frase «naciones enteras serán aniquiladas» no necesariamente se refiere a una destrucción física inmediata. La desaparición de una nación no siempre ocurre a través de guerras o desastres naturales, sino también por colapsos internos, crisis de valores, corrupción de sus estructuras y el abandono de sus raíces espirituales. La historia ha mostrado cómo imperios poderosos han caído no solo por invasiones externas, sino por su propia decadencia interna. Si analizamos la situación de Estados Unidos en la actualidad, encontramos un panorama preocupante. La nación enfrenta una polarización extrema, donde la división entre diferentes sectores de la sociedad ha alcanzado niveles sin precedentes. La violencia en las calles, la crisis de identidad cultural, la desmoralización de la familia y la constante erosión de los valores cristianos han llevado a muchos a preguntarse si esta es la fase inicial de su propia aniquilación. ¿Podría esta fractura interna ser parte del castigo profetizado en Fátima? Otro aspecto que ha llamado la atención de los estudiosos de las profecías es el papel de Estados Unidos en los conflictos mundiales. Aunque históricamente ha sido un actor clave en la estabilidad global, también ha sido partícipe en numerosas guerras y conflictos, muchas veces bajo intereses políticos y económicos. La Virgen de Fátima advirtió que la humanidad sufriría las consecuencias de sus propios actos, y en este sentido, las acciones de a lo largo de los años podrían estar regresando como un boomerang profético. Desde un punto de vista más espiritual, la crisis de fe en Estados Unidos es uno de los síntomas más alarmantes. La Virgen en Fátima dejó en claro que sin conversión y arrepentimiento, el mundo enfrentaría severos castigos. Sin embargo, hoy en día vemos cómo la fe cristiana está siendo marginada en la sociedad estadounidense. La secularización ha avanzado a pasos agigantados. Las iglesias se vacían,
Las nuevas generaciones abandonan la religión y se promueven estilos de vida contrarios a la enseñanza cristiana. No es solo una crisis social o política, sino una crisis del alma de la nación. Para algunos teólogos y expertos en profecías marianas, el destino de Estados Unidos parece estar ligado directamente al mensaje de Fátima. Si el país continúa por este camino de decadencia moral, enfrentará una consecuencia inevitable. Y si consideramos la advertencia de la Virgen, donde menciona específicamente la desaparición de naciones, es imposible no preguntarse si EEPU realmente está en la lista de las naciones que están en peligro de ser aniquiladas. En este contexto surge una inquietante pregunta. ¿Cómo podría manifestarse este castigo? No es necesario imaginar escenarios de destrucción total para comprender que una nación puede colapsar de diversas maneras. Un colapso económico sin precedentes, una guerra que desestabilice su estructura, una crisis social sin retorno, o incluso una serie de desastres naturales que la dejen vulnerable, pueden ser formas en que una nación pueda perder su poder y su identidad. Es interesante notar que muchas de las advertencias dadas en Fátima se han cumplido con una exactitud aterradora. La Segunda Guerra Mundial, el avance del comunismo, la persecución a la Iglesia y la crisis moral han ocurrido tal como la Virgen predijo. Si estas profecías han sido precisas en el pasado, ¿por qué dudar de la advertencia sobre la desaparición de naciones enteras? Y si esta profecía es real, entonces, la pregunta clave es, ¿Estados Unidos está preparado para enfrentar las consecuencias de su alejamiento de Dios? En los últimos años, se ha hablado de grandes cambios a nivel mundial, y Estados Unidos no ha estado exento de ellos. Los desastres naturales parecen haberse intensificado, los conflictos internos han debilitado su estabilidad y la crisis espiritual se ha profundizado. Muchas de estas señales coinciden con lo que la Virgen de Fátima advirtió. Una nación que no regresa a Dios sufrirá las consecuencias. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la humanidad parece seguir ignorando los llamados al arrepentimiento. La Virgen no solo habló de castigos, sino que también ofreció una solución: la oración, el sacrificio y la conversión del corazón. Pero, ¿se ha tomado en serio este llamado en Estados Unidos? ¿O ha seguido avanzando hacia un camino de autodestrucción? Al analizar el presente, no se puede negar que Estados Unidos enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. Su destino sigue siendo incierto, pero los signos de decadencia, de crisis y de pérdida de valores están más presentes que nunca. Y si el mensaje de Fátima realmente advertía sobre la desaparición de ciertas naciones, ¿qué significa esto para el futuro de EEU? Las profecías de la Virgen nunca han sido simples advertencias vacías, son llamados urgentes a la conversión, advertencias divinas que nos dan la oportunidad de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pero la historia ha demostrado que los hombres no siempre escuchan. En el pasado, civilizaciones enteras han desaparecido por no haber atendido las señales de Dios. La pregunta es, ¿seguirá a Estados Unidos el mismo destino? El mensaje de Fátima sigue resonando con fuerza hoy en día. No es solo una historia del pasado, sino una advertencia viva que parece cumplirse poco a poco ante nuestros propios ojos. Y si realmente estamos viendo el cumplimiento de esta profecía, entonces la gran incógnita es, ¿qué sucederá después? El 13 de julio de 1917, 3 niños en un remoto pueblo de Portugal afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María. Lo que al principio parecía una simple aparición mariana, pronto se transformó en un misterio que sacudiría al mundo entero.
Fátima no solo fue una advertencia sobre el futuro de la humanidad, sino una revelación que, hasta el día de hoy, sigue envuelta en dudas, sospechas y secretos no completamente revelados. Los primeros dos mensajes fueron dramáticos y directos. Una visión del infierno que dejó aterrados a los pastorcitos y una advertencia sobre la Segunda Guerra Mundial si la humanidad no se arrepentía. Ambos se hicieron públicos relativamente pronto. Sin embargo, el tercer secreto de Fátima fue distinto. Durante décadas, el Vaticano lo mantuvo oculto. Se decía que era demasiado aterrador, demasiado impactante, capaz de cambiar el rumbo de la Iglesia y el mundo si se revelaba en su totalidad. ¿Por qué un mensaje de la Virgen María sería tan peligroso como para ser escondido incluso de los fieles? La respuesta parece residir en su contenido. Se ha especulado que el tercer secreto de Fátima no solo hablaba de una gran crisis dentro de la Iglesia, sino de eventos catastróficos que afectarían a naciones enteras, posiblemente incluyendo a Estados Unidos. El documento publicado en 1906, el año 2000 por el Vaticano, describía una visión en la que un obispo vestido de blanco, generalmente interpretado como el Papa, caminaba por una ciudad en ruinas antes de ser asesinado junto con otros clérigos y fieles. Se dijo que este mensaje aludía al atentado contra Juan Pablo II en 1981, pero ¿era realmente esa toda la profecía? Muchos dentro de la Iglesia, incluyendo al cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, insinuaron que había más de lo que se había revelado. El propio Juan Pablo II, al ser preguntado sobre Fátima, declaró en una ocasión: «Si hubiera un mensaje que anunciara que los océanos inundarán continentes enteros y que millones de personas morirán en segundos, entonces, realmente no querríamos que se supiera». Estas palabras, lejos de tranquilizar a los fieles, alimentaron el misterio. En varias entrevistas, personalidades cercanas al Vaticano insinuaron que la parte oculta del tercer secreto podría incluir una advertencia sobre una gran crisis global, una guerra devastadora, un colapso moral que destruiría sociedades enteras o incluso un castigo divino en forma de desastres naturales. Dentro de este marco de interpretaciones, Estados Unidos emerge como un posible epicentro de la profecía. En los últimos tiempos, han surgido voces dentro de la Iglesia que sugieren que el mensaje de Fátima tiene implicaciones directas para la nación más poderosa del mundo. Durante el siglo XX, EUU se convirtió en un líder global, tanto en términos económicos como culturales. Sin embargo, con esta posición de poder, también llegó un declive moral y espiritual que muchos consideran una señal de que la advertencia de Fátima podría estarse cumpliendo. Uno de los puntos más alarmantes de la profecía es la frase pronunciada por la Virgen María: «Muchas naciones serán aniquiladas si la humanidad no se convierte». A lo largo de la historia, esta frase ha sido interpretada de distintas maneras. Durante la Guerra Fría se pensó que se refería a la Unión Soviética y su amenaza nuclear. Sin embargo, en un mundo donde el conflicto geopolítico sigue escalando, algunos han comenzado a preguntarse: ¿podría ser una de esas naciones en peligro? El tercer secreto de Fátima no solo hablaba de guerra y destrucción, sino de una crisis dentro de la misma Iglesia. Se decía que el mensaje advertía sobre una apostasía generalizada, una infiltración dentro del clero que debilitaría la fe desde adentro. Hoy vemos cómo la fe cristiana enfrenta desafíos sin precedentes en Estados Unidos, escándalos dentro de la Iglesia, una disminución acelerada de creyentes, leyes que desafían los valores cristianos y una cultura que cada vez se aleja más de Dios. Las palabras de la Virgen resuenan hoy más que nunca. Si la humanidad no se arrepiente, vendrán castigos sin precedentes. Pero,
¿Qué tipo de castigo podría enfrentar una nación tan poderosa como EEUU? ¿Una guerra? ¿Un colapso económico? ¿Una serie de desastres naturales que la llevarían al borde del colapso? A lo largo de los años, varios sacerdotes y estudiosos de las apariciones de Fátima han señalado que el mensaje completo aún no ha sido revelado. Entre ellos, el padre Malachi Martín, un sacerdote jesuita que afirmó haber leído el tercer secreto en su totalidad, advirtió en varias ocasiones que la humanidad estaba al borde de un evento catastrófico. Aunque nunca pudo revelar detalles específicos, sus palabras sugieren que las advertencias de la Virgen de Fátima no eran solo para Europa, sino para todo el mundo, incluyendo a EEUU. Pero si este es el caso, ¿por qué el Vaticano habría decidido ocultar parte del mensaje? Algunos creen que la razón radica en su impacto devastador sobre la fe. Si la profecía hablara de una gran apostasía dentro de la Iglesia, esto podría haber causado una crisis de credibilidad en la institución. Si mencionara un evento catastrófico en específico, podría haber generado pánico y desesperación. Aún hoy, el misterio continúa. La pregunta que resuena en muchos corazones es, ¿nos han dicho toda la verdad sobre Fátima? Si el mensaje advertía sobre el destino de Estados Unidos, ¿por qué no se ha hecho público de manera clara? Estamos viendo hoy las señales de su cumplimiento. Las profecías de la Virgen María nunca han sido meras advertencias sin propósito. Siempre han estado acompañadas de un llamado a la conversión y la oración. En 1917, la Virgen pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón para evitar la propagación del comunismo y la guerra. Pero, ¿qué pidió para Estados Unidos? ¿Existe aún la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia? Mientras intentamos encontrar respuestas, una cosa es segura: el mensaje de Fátima sigue vivo y su cumplimiento podría estar ocurriendo ante nuestros propios ojos. Las profecías no siempre se cumplen de manera repentina o con eventos espectaculares que sacuden al mundo en un solo instante. A menudo, las señales se presentan de manera progresiva, casi imperceptible al principio, pero con una intensidad creciente que no puede ser ignorada. En el caso de Estados Unidos, muchos creen que las advertencias dadas en Fátima ya están manifestándose a través de una serie de crisis que han golpeado a la nación en los últimos años. Estas señales, lejos de ser simples coincidencias, podrían ser los indicios de que el castigo anunciado por la Virgen María está en proceso de cumplirse. Uno de los signos más evidentes ha sido el aumento de desastres naturales sin precedentes. Terremotos, incendios devastadores, huracanes, cada vez más destructivos y olas de calor sin precedentes han azotado distintas partes de la nación. La ciencia puede ofrecer explicaciones naturales para estos fenómenos, pero el problema no radica solo en su existencia, sino en su intensificación y en la manera en que parecen golpear con más fuerza que nunca. En las Sagradas Escrituras, los desastres naturales han sido interpretados a menudo como advertencias divinas, llamados al arrepentimiento antes de que llegue un castigo mayor. Y en Fátima, la Virgen dejó en claro que si la humanidad no cambiaba su camino, vendrían grandes tribulaciones. Más allá de los desastres naturales, Estados Unidos ha enfrentado un deterioro en su estabilidad interna. La polarización política y social ha alcanzado niveles extremos, dividiendo a la nación de una manera que no se había visto en décadas. El odio entre facciones opuestas, las protestas violentas, el aumento del crimen y el descontento generalizado parecen haber convertido a la nación en un campo de batalla ideológico. La Virgen de Fátima advirtió que Satanás buscaría sembrar la discordia y la confusión entre los pueblos, debilitándolos desde adentro antes de su caída.
Muchos creen que esta fragmentación es otra de las señales de que Estados Unidos está perdiendo el favor de Dios, alejándose cada vez más del mensaje de conversión que la Virgen ofreció como único camino para evitar el castigo. Otro aspecto que ha llamado la atención de quienes estudian las profecías marianas es la crisis económica. Estados Unidos, una nación que durante mucho tiempo ha sido vista como un símbolo de prosperidad y estabilidad, ha comenzado a mostrar signos de vulnerabilidad financiera. La inflación, el colapso de grandes empresas, el endeudamiento sin control y la incertidumbre en los mercados han llevado a muchos a preguntarse si la nación está al borde de una crisis que podría cambiar su posición en el mundo. En la historia bíblica, el colapso económico ha sido una de las formas en que Dios ha llamado a las naciones a la conversión. La caída de imperios, la ruina de reyes y el sufrimiento de pueblos enteros han sido consecuencia directa de su alejamiento de la voluntad divina. Si el mensaje de Fátima advertía que naciones enteras serían aniquiladas, no solo se refería a su desaparición física, sino también a su caída en el sentido económico y moral. Además de la crisis económica, la sociedad estadounidense parece estar experimentando una transformación preocupante en sus valores. Lo que antes era impensable, ahora se considera normal. Lo que alguna vez fue un principio fundamental ahora es cuestionado o incluso rechazado. La familia, que ha sido la base de cualquier civilización fuerte, se encuentra bajo ataque en múltiples frentes. La ideología, la confusión de roles y la desvalorización de los principios tradicionales han llevado a la descomposición de la estructura familiar. La Virgen advirtió en Fátima que uno de los últimos ataques del maligno sería contra la familia y la moral cristiana. ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo hoy? Pero si todo esto es parte del cumplimiento de las profecías, surge una pregunta inquietante: ¿por qué la mayoría de las personas no lo ven? A lo largo de la historia, cuando los profetas advertían sobre el peligro inminente, eran ignorados, ridiculizados o perseguidos. Noé construyó el arca en medio de la incredulidad de quienes lo rodeaban. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no creyeron en la destrucción que se avecinaba. Jerusalén ignoró las advertencias de los profetas y terminó siendo devastada. ¿No estamos viviendo la misma situación hoy? Estados Unidos está viendo las señales, pero en lugar de interpretarlas como un llamado al arrepentimiento, las ignora o las racionaliza con explicaciones humanas que excluyen a Dios del panorama. A pesar de estas señales, el mundo sigue su curso como si nada estuviera ocurriendo. Las crisis políticas se ven como simples luchas de poder. Los desastres naturales se explican como consecuencias del cambio climático. La crisis moral se justifica como una evolución social. Pero la verdad es que todas estas señales parecen encajar en un patrón profético que ha sido advertido desde hace más de un siglo en Fátima. Si la Virgen dejó claro que vendrían grandes tribulaciones si la humanidad no se convertía, no es lógico pensar que estamos viendo esos eventos desarrollarse ante nuestros propios ojos. Pero quizás la advertencia más grave dentro de todas estas señales es el estado actual de la fe en Estados Unidos. A pesar de ser una nación fundada sobre principios cristianos, el declive del cristianismo en la sociedad ha sido alarmante. Iglesias cerrando, jóvenes abandonando la fe en masa, leyes que contradicen abiertamente los valores cristianos y una indiferencia generalizada hacia Dios han llevado a que Estados Unidos sea casi irreconocible en comparación con lo que era hace solo unas décadas. Si la Virgen en Fátima insistió en la importancia del rezo del rosario, de la penitencia y la conversión,
es porque sin esos elementos las naciones estaban destinadas al sufrimiento, y si Estados Unidos ha dado la espalda a estos llamados, no es inevitable que enfrente las consecuencias. Lo más perturbador de las profecías es que, a diferencia de otros eventos históricos, aún estamos dentro de ellas. La historia de lo que ocurrirá con Estados Unidos no está completamente escrita, pero si las señales continúan acumulándose y la humanidad sigue ignorándolas, el desenlace podría ser tan devastador como lo advirtió la Virgen. Los desastres naturales, la crisis social, el colapso económico y el declive de la fe no son hechos aislados, son piezas de un rompecabezas profético que, cuando se observa en su totalidad, revela un mensaje aterrador. Estados Unidos podría estar acercándose a un punto de no retorno. Si las advertencias de la Virgen de Fátima eran ciertas, entonces las crisis actuales no son simples coincidencias. Son avisos, oportunidades para que la nación despierte y regrese a Dios antes de que sea demasiado tarde. Pero el tiempo es un enemigo silencioso. Cada día que pasa sin que se tome en serio este mensaje es un día más cerca del cumplimiento total de la profecía, y cuando el castigo finalmente llegue, ya no habrá tiempo para preguntarse si las señales fueron reales. Uno de los mensajes más inquietantes de la Virgen de Fátima no solo advertía sobre guerras, desastres y la aniquilación de naciones enteras, sino también sobre una crisis espiritual sin precedentes dentro de la Iglesia y en el mundo entero. Sor Lucía, la principal vidente de Fátima, mencionó en varias cartas que el tercer secreto hablaba de una apostasía generalizada, de una pérdida masiva de la fe y de un tiempo en el que la Iglesia misma parecería tambalear. Estamos viendo hoy esa profecía cumplirse en Estados Unidos, el país que durante décadas fue un bastión del cristianismo, ahora enfrenta una transformación inquietante. En solo unas pocas generaciones, la fe cristiana ha pasado de ser un pilar central de la identidad estadounidense a ser vista como un obstáculo, algo que debe ser relegado al ámbito privado o incluso erradicado del espacio público. Las leyes han cambiado y con ellas los valores fundamentales que alguna vez fueron incuestionables. Se han aprobado legislaciones que van directamente en contra de la moral cristiana. Se han promovido ideologías que desafían los principios básicos de la familia y, lo más preocupante, ha crecido una hostilidad abierta hacia la fe. Cada vez es más común ver casos de personas perseguidas por expresar sus creencias, de empresas obligadas a actuar en contra de sus principios cristianos y de escuelas eliminando cualquier referencia a Dios en sus enseñanzas. Pero quizás lo más alarmante no es solo la persecución externa, sino el silencio dentro de la misma Iglesia. Durante siglos, la Iglesia ha sido un faro de resistencia contra los embates del mundo. Pero hoy, muchas voces dentro de ella han optado por el silencio, por la complacencia o incluso por la colaboración con agendas que contradicen el Evangelio. La Virgen advirtió en Fátima que el ataque del enemigo no vendría solo desde afuera, sino desde adentro, y hoy en día podemos ver cómo muchos líderes eclesiásticos han adoptado una postura tibia ante los grandes problemas morales y espirituales de nuestro tiempo. En lugar de denunciar el pecado, prefieren adaptarse a las nuevas normas del mundo, perdiendo así la autoridad profética que la Iglesia siempre tuvo. La confusión espiritual se ha convertido en una pandemia silenciosa. Cada vez más personas dejan la Iglesia porque no encuentran en ella las respuestas que buscan. Los templos que antes estaban llenos ahora están vacíos. Las vocaciones sacerdotales han disminuido drásticamente y la fe que una vez era el centro de la vida de muchos
estadounidenses ha sido reemplazada por el materialismo, el relativismo y la indiferencia. Es como si la advertencia de la Virgen de que Satanás trabajaría para debilitar la Iglesia desde adentro estuviera cumpliéndose ante nuestros ojos. Y sin embargo, la mayoría de la gente sigue sin darse cuenta. La Virgen en Fátima insistió en la importancia de la oración y la penitencia como medios para detener el castigo que se avecinaba. Sin embargo, en Estados Unidos, la oración se ha convertido en un acto privado, casi clandestino en algunos espacios públicos. Se ha prohibido rezar en muchas escuelas, se han eliminado símbolos cristianos de lugares gubernamentales y cada vez es más difícil para los creyentes practicar su fe abiertamente sin enfrentar críticas o represalias. ¿No es esto una forma moderna de persecución? No es una persecución con sangre, como la que enfrentaron los primeros cristianos, pero es una persecución psicológica, social y cultural que lentamente está logrando el mismo objetivo: silenciar la fe y hacer que el cristianismo desaparezca de la vida pública. Sor Lucía advirtió que la batalla final de Satanás sería contra la familia y la fe. Y hoy en día, esas son precisamente las áreas donde la crisis es más profunda. La familia ha sido atacada desde múltiples frentes y la fe ha sido debilitada desde adentro. La gran pregunta es, ¿cómo se puede detener esta apostasía antes de que sea demasiado tarde? En el mensaje de Fátima, la Virgen dejó en claro que la única forma de evitar el castigo era mediante la conversión sincera, la oración constante y la reparación de los pecados cometidos por la humanidad. Pero en una sociedad que ha dado la espalda a Dios, ¿cuántas personas están realmente dispuestas a seguir este llamado? Otro aspecto preocupante es la falta de liderazgo espiritual en estos tiempos. Críticos. Mientras la cultura empuja cada vez más hacia el secularismo, muchos pastores han preferido mantenerse en silencio, evitando confrontaciones en lugar de proclamar la verdad con valentía. La Virgen de Fátima mencionó que vendría un tiempo en el que incluso dentro de la Iglesia habría confusión, y hoy vemos esto claramente. Existen divisiones internas, mensajes contradictorios y una tendencia a minimizar las advertencias del pasado. Es como si se estuviera preparando el terreno para un colapso espiritual aún mayor, un vacío de liderazgo que podría llevar a la Iglesia a una crisis sin precedentes. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que parece extenderse, la Virgen no dejó un mensaje de desesperanza, sino de urgencia. No es demasiado tarde para revertir el curso de los acontecimientos, pero el tiempo se está agotando rápidamente. Cada día que pasa sin que haya un despertar espiritual, Estados Unidos se acerca más a un punto de no retorno. La fe cristiana aún puede renacer, pero requiere sacrificio, valentía y una disposición para resistir las fuerzas que buscan erradicarla. Es inquietante pensar que mientras muchas personas esperan grandes señales del cielo, las advertencias ya están aquí, manifestándose en la persecución a la fe, en la tibieza de la Iglesia y en la indiferencia de una sociedad que ha elegido alejarse de Dios. ¿Cuánto tiempo más seguirá esta nación ignorando el mensaje de Fátima? Si la Virgen advirtió que el mundo sufriría graves consecuencias si no se convertía, ¿qué pasará si Estados Unidos continúa en este camino? Lo más aterrador de las profecías no es solo que anuncian eventos futuros, sino que muestran una elección. O la humanidad escucha y cambia, o enfrenta las consecuencias de su desobediencia. La Iglesia aún puede ser la luz en medio de la oscuridad, pero necesita recuperar su voz, su autoridad y su valentía. De lo contrario, la advertencia de la Virgen sobre la apostasía y la persecución de la fe no será solo una profecía, sino una realidad inevitable.
A pesar de las advertencias, de las señales que parecen multiplicarse en el horizonte y del peligro que acecha a las naciones, el mensaje de Fátima no es un mensaje de desesperación, sino de urgencia. No es un mensaje de condenación, sino de conversión. La Virgen no vino a anunciar el fin del mundo sin dar una salida, sino a recordarnos que el destino de los pueblos aún puede cambiar si el hombre regresa a Dios con el corazón sincero. La gran pregunta es si Estados Unidos y el mundo entero despertarán antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que las naciones se enfrenten a momentos críticos para poner a prueba su fe, para sacudirlas de su letargo espiritual y para llamar a sus habitantes al arrepentimiento. Pero muchas veces, en lugar de escuchar, el hombre ha preferido ignorar las advertencias, confiando en su propia fuerza, en su tecnología, en su riqueza material. Estados Unidos ha sido una nación próspera, fuerte, influyente. Pero, ¿de qué sirve todo esto si su alma está en peligro? La Virgen en Fátima insistió en la importancia del rezo del rosario, de la penitencia, del sacrificio y de la conversión como los únicos caminos para evitar el castigo. Y sin embargo, cada vez son menos los que siguen este llamado. El triunfo del Inmaculado Corazón de María fue prometido, pero no sin antes pasar por un periodo de purificación. Si las advertencias de la Virgen se han cumplido con tanta precisión en el pasado, ¿qué nos hace pensar que el resto de su mensaje no se hará realidad? El destino de las naciones no está escrito en piedra, pero el tiempo para cambiar el curso de la historia se acorta con cada día que pasa sin que haya una verdadera transformación espiritual. La fe en Estados Unidos aún puede renacer, pero necesita de hombres y mujeres valientes, dispuestos a defender la verdad en un mundo que prefiere la mentira, dispuestos a luchar por la fe en una sociedad que busca silenciarla. El mensaje de Fátima sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. No es un mensaje del pasado, es una advertencia viva que sigue esperando ser escuchada. Pero la pregunta final sigue en el aire. ¿Estados Unidos tomará en serio este llamado o seguirá ignorando las señales hasta que el castigo sea inevitable? La elección no está en el futuro, está en el presente, y cada uno de nosotros es parte de esa decisión. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, te invito a que lo compartas con otros. La verdad no puede ser silenciada, y la fe necesita ser defendida. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estos temas y deja tu comentario. ¿Crees que Estados Unidos aún puede cambiar su destino o ya es demasiado tarde? Juntos, despertemos corazones antes de que el tiempo se agote.